Bueno, damos inicio, reanudamos ahora el programa con lo que sería la tercera conferencia que tenemos en esta ocasión. Está a cargo del doctor Javier Díaz de Olarte Barea, quien está dedicado a temas de propiedad intelectual con una larga trayectoria desde 1999, cuando se incorporó como titular de servicios jurídicos en la AIE, que es la entidad de gestión, la Sociedad Española de Gestión Colectiva de los Artistas Musicales. En el 2006 comienza a prestar sus servicios en CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos. De allí lo conocemos y donde gracias a CEDRO la asistencia que hemos recibido ha sido muy valiosa para la constitución de entidades de gestión colectiva similares de obras escritas, de gestión colectiva, de derechos de autor de obras escritas. Y gracias a la asistencia de CEDRO tenemos a una entidad como SEA en Panamá, Sociedad de Editores y Autores. Desde 2019, en CEDRO está a cargo de los servicios jurídicos, es director jurídico. Y desde 2019 es miembro de la Junta Directiva de IFRO, la Federación Internacional de Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Reproducción, que agrupa organizaciones que conceden licencias para la utilización secundaria de prensa. Es profesor habitual en másteres sobre propiedad intelectual y gestión colectiva y ha participado como autor en diversas obras sobre esas mismas materias. Bueno, para nosotros fue muy importante incluir este tema de la nueva directiva europea que ha tenido una influencia tan marcada, es tan determinante su influencia en el mundo que yo diría que hay un antes y después en el sistema de protección del derecho de autor. Va a influir todas las legislaciones, así que será muy interesante escuchar la presentación del doctor Javier Díaz de Olarte sobre la nueva directiva europea de derecho de autor. Adelante, doctor Díaz. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias a todos los organizadores, a la Cámara del Libro de Panamá, a la feria, a los organizadores y de apoyo como OMPI. Muchas gracias pues, por darme la oportunidad, en principio, de compartir con ustedes este rato, hablando de un texto que en CEDRO y en IFRO hemos seguido muy de cerca, como es esta directiva del año pasado, de la primavera del año pasado, la directiva 2019-790, y por darme la oportunidad ayer y hoy de ver las caras a compañeros y amigos a los que pues no veo desde hace mucho. En el panel anterior pues estaban Heidi, estaba Fernanda. Ellas viven lejos, unas más y otras menos, pero hace mucho que no las veo. Pero también estaban gente como José María Montes y el maestro Cobos, que los tres vivimos en Madrid y hace también bastante que no nos vemos. Al maestro Cobos recuerdo como anécdota que la última vez que lo vi fue en el mes de enero, creo recordar, en la entrega de los premios Odeón, de los premios que conceden los productores fonográficos españoles, donde él, como presidente de AIE y como artista y de reconocidísimo prestigio, le concedió uno de los premios de honor, o le hizo entrega de uno de los premios de honor, físicamente allí en el escenario del Teatro Real de Madrid, pues a otro autor y artista que todos ustedes conocen, como es el señor José Luis Perales. Pues bueno, gracias a la organización por darme la oportunidad por estas dos oportunidades, de hablar sobre este tema que me gusta y que he seguido de cerca, y por ver, aunque sea en una pantalla, amigos y conocidos. Voy a compartir, si me lo permiten, una presentación con ustedes. Veremos si soy capaz, porque técnicamente soy bastante torpe. ¿Son ustedes capaces de verlo, la presentación?
La vemos perfectamente, señor. Vale, muchas gracias. Entonces, vamos a hacerla incluso un poquito más grande. Y antes de nada vamos a ver pues, un poco cuál es el índice de las materias que vamos a abordar. Yo estoy aquí invitado como representante de CEDRO y de IFRO, no a título estrictamente personal, por lo tanto haremos una pequeña presentación de las dos instituciones a las que represento hoy aquí esta tarde y después veremos los temas que aparecen en pantalla, las directivas y las normas de propiedad intelectual. Nos centraremos en la directiva de 2019-790 y abordaremos los siguientes temas: los límites, el nuevo derecho conexo de los editores de prensa, los editores como acreedores de remuneraciones procedentes de límites y excepciones, la responsabilidad de las plataformas en las que se comparten contenidos por los usuarios y la cesión de derechos de autores y artistas en el entorno digital. Algunos de estos temas ya han ido saliendo en el día de ayer y esta misma mañana en las diferentes ponencias, pero intentaremos comentar sobre ellos con cierta profundidad. Y me permito centrarme en este primero. Dirán, ¿por qué se queda este señor tanto tiempo en el índice? Porque esta directiva se hizo muy famosa por dos artículos: el artículo 15, que recoge el nuevo derecho conexo para los editores de prensa, y el artículo 17, que establece el nuevo régimen de responsabilidad para las plataformas en las que o a las que los usuarios podemos subir contenidos. Pero la directiva es mucho más que eso y establece o aborda una serie de temas que son las que aparecen ahí con carácter esquemático, porque obviamente sobre cualquiera de ellos podríamos pasarnos toda la tarde hablando. Pero no nos quedemos con que esta es la directiva del derecho conexo de los editores de prensa o con que esta es la directiva de la responsabilidad de las plataformas a las que los usuarios suben contenidos. Va mucho más allá de todo eso. Antes de nada, ¿qué es CEDRO? Pues CEDRO, Eduardo ya lo ha mencionado, es la entidad de gestión colectiva de la obra de texto en España. Es una asociación que recoge a autores, y cuando digo autores estoy hablando de escritores, traductores, muy importante, y yo creo que son en ocasiones muy olvidados, y periodistas, y a editores, y editores de todo, de libros, de revistas, de partituras y de periódicos. Formalmente, también lo mencionaba ayer Fernando Zapata, las entidades de gestión son asociaciones sin ánimo de lucro y CEDRO, como tal asociación, se constituyó en el mes de diciembre de 1987 porque, como también comentaba Eduardo, en 1986 España entró en la entonces llamada Comunidad Económica Europea y en 1987, en el mes de noviembre, se aprobó la entonces primera ley moderna de propiedad intelectual española. Esta ley de propiedad intelectual española ya recogía figuras de gestión colectiva y, por lo tanto, es a partir de ese momento cuando aparecen las entidades de gestión colectiva en España. Y entre ellas CEDRO, que fue la primera, salvo la Sociedad General de Autores y Editores, que ya existía con un régimen jurídico distinto. Las entidades de gestión colectiva en España, en Latinoamérica y en todo el mundo nos dedicamos a gestionar los derechos de propiedad intelectual derivados de lo que se llama la explotación secundaria o la segunda vida de las obras. Me refiero, no hacemos competencia ni a los autores ni a los editores, sino que nos dedicamos a completar o a complementar la utilización y los derechos derivados de utilizaciones que los titulares de derechos no son capaces de autorizar o licenciar por sí solos, porque son autorizaciones que con carácter individual resultan poco importantes, poco significativas, con escasa trascendencia económica, y de ahí que los autores o los editores pierdan interés en este tipo de licencias o en conceder este tipo de licencias o autorizaciones. Sin embargo, las entidades de gestión estamos especializadas en ello y por eso cubrimos ese hueco en la vida de las obras. Aparte de gestionar, como después veremos, lo que se conoce como derechos de gestión colectiva obligatoria. CEDRO es la entidad española y obviamente existen entidades en todo el mundo y también en la región latinoamericana. La más antigua de ellas, que era la de Uruguay, desapareció, pero bueno, pues existen entidades. Ayer hablaron representantes, Madalena Iraizo, representante de CADAR Argentina, Natalia Gómez, representante de CDR Colombia, o Quetzalí de la Concha, representante de CEMPRO México. También tenemos, obviamente, en esta mesa representantes de SEA de Panamá, está SADEL en Chile o
hoy estaba previsto que se concediera formalmente la autorización a una nueva entidad de gestión en Bolivia que se llama Escribo. Es decir, se trata de un mecanismo útil cuya eficiencia y utilidad ha sido debidamente contrastada y que por lo tanto existe en todo el mundo. Ayer hablaba Anita Hus de los trabajos para constituir también una entidad en Perú, de tal manera que se trataría de, antes Heidi habla o echaban falta manchas verdes en el mapa de Latinoamérica en lo que a la ratificación del Tratado de Pekín se refiere, pues diríamos que el mapa de nuestra región también debería llenarse de manchas con entidades de gestión en aquellos países que a fecha de hoy todavía no disponen de ellas. ¿Y a qué nos dedicamos en Cedro? Pues primero concedemos esas licencias, esos uso de copias parciales de libros y otras publicaciones, es decir, suplimos esos huecos de mercado de lo que hablábamos antes. Gestionamos los derechos considerados como de gestión colectiva obligatoria. Antes el maestro Cobos hablaba de que en ocasiones se excede el derecho exclusivo y permanecen derechos de remuneración. En el caso de las figuras que aparecen ahí, copia privada, préstamo público, determinados usos en universidades o agregadores de contenidos, lo que hace la ley española es establecer límites o excepciones. Los titulares de derechos no pueden oponerse a esos usos, a que se efectúen copias privadas, a que las bibliotecas presten los libros, etcétera. Pero lo que señala la legislación española es que, en su lugar, autores y editores o editores, dependiendo del caso, tienen derecho a percibir una remuneración o compensación de gestión colectiva obligatoria. Por lo tanto, recaudamos esas cantidades y las repartimos entre los titulares de las obras utilizadas, entre autores y editores. Y esa es una de las labores fundamentales de la Casa. También representamos y defendemos los derechos colectivos de autores y editores en las instituciones y fuera de ella. En primer lugar, llevamos a cabo una labor de seguimiento legislativo tendente a que las normas que se aprueben tanto en el ámbito nacional o de la Unión Europea o en su caso en OMPI a través de instituciones internacionales como puede ser IFRO, de la que hablaré a continuación, sean lo más favorables posibles para los intereses de autores y editores. Y también defendemos sus derechos ante los tribunales españoles. En primer lugar, en España, afortunadamente, y cruzo los dedos, de momento no tenemos un problema de piratería editorial como el que tienen en algunos países latinoamericanos. Es decir, en España no hay venta de ejemplares de libros en papel con una apariencia similar a la del original. Lo que hemos tenido y tenemos en España es reprografía ilegal, es decir, el fotocopiado parcial o completo de obras. Tradicionalmente se centralizaba o se focalizaba en obras de texto o en obras educativas y en los últimos 15, 20 años, como en el resto del mundo, tenemos la piratería digital, de tal manera que existen dos vías de infracción masiva de los derechos de propiedad intelectual de autores y editores, como son la reprografía ilegal y la piratería digital, y en esos dos campos también actuamos de manera intensa. De hecho, la lucha contra la piratería digital es una de las labores en las que nos hemos centrado últimamente y en la que colaboramos de manera muy gustosa con las entidades latinoamericanas, especialmente con CADRA, con CEMPRO y con CDR. También formamos, informamos, asesoramos sobre los principios de propiedad intelectual, es decir, las entidades de gestión llevamos a cabo una labor de información y de formación en materia de propiedad intelectual y de derecho de autor y desarrollamos actividades asistenciales y de formación para autores y editores. Esto es una obligación legal. En la ley española el 20% de lo que se recauda por copia privada debe destinarse a este fin y hay años en que se han recaudado importantes cantidades de dinero, más allá de 35 millones de euros, por lo tanto el 20% de esas cantidades ha sido una cantidad muy importante y este año, obviamente teniendo en cuenta la crisis del COVID-19, pues hemos desarrollado líneas especiales de apoyo de las que hablaremos esta tarde en una mesa redonda que hay sobre los efectos del COVID. Ahí tienen lo que sería la membresía de Cedro en el mes de julio, 25.500 autores, casi 2.300 editores de todo tipo, pequeños, grandes, públicos, privados, universitarios, comerciales, etc. Y después tenemos convenio con casi 40 entidades de gestión homólogas a Cedro de todo el mundo.
tal y como ayer mismo comentaba Madalena Iraizoz cuando aludía a la situación de Cadara. Las entidades funcionamos con marcos, con normas y con guías de actuación muy similares. Y por otra parte está IFRO, que IFRO digamos que es, entre otras cosas, la reunión de todos los cedros del mundo. Todas las entidades de las que he mencionado anteriormente formamos parte de IFRO, que además reúne asociaciones de autores de texto o de autores plásticos y de editores, es decir, de todos los agentes que forman parte del, ¿cómo se llama ahora?, del ecosistema de la obra impresa, del libro, del periódico o de la revista. Y es una organización internacional que tiene su sede en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Como comentaba en mi currículum anteriormente Eduardo, yo soy miembro reciente, muy reciente, de menos de un año de antigüedad, del board, del directorio, del consejo, de la junta de IFRO. Lo soy por el apoyo de las entidades latinoamericanas, de Panamá, de México, de Chile, de Argentina, de Colombia, y soy el único miembro de habla hispana, y la representante y la presidenta del Comité Latinoamericano y del Caribe de IFRO es la señora Ana María Cabanellas, a la que bueno, yo creo que todos conocemos. Esta tarde hablará ella sobre el tema de los límites educativos y el derecho de propiedad intelectual y su convivencia con el derecho de autor, y ella es la presidenta del Grupo Latinoamericano de IFRO, pues por ser una persona que es, en fin, una de las grandísimas conocedoras del sector en esta región del mundo. Tras lo cual vamos a empezar a hablar ya de la Directiva 2019-790. En principio vamos a recordar un poquito qué son las directivas. Las directivas son uno de los 3 tipos de normas que emanan de las instituciones y autoridades de la Unión Europea, que se caracterizan porque en principio no son de aplicación directa, sino que los Estados miembros deben incorporar su contenido a la legislación interna. Es lo que se llama la transposición de la directiva. Las directivas normalmente lo que crean es un mínimo común denominador, un marco más o menos común, al que deben adaptarse las legislaciones de los Estados miembros. No obstante, los Estados, dentro de lo que permita las correspondientes directivas, pueden adaptar su contenido a lo que es a su historia y a su tradición jurídica, porque poco puede tener que ver, o tenía en imperfecto, la del Reino Unido, o puede tener que ver la de Suecia o la de Noruega, con países del sur como pueden ser Italia, España o Francia. Por lo tanto, en principio no son de aplicación directa con carácter general, porque esto que hace falta la transposición. Existen abundantes directivas en materia de propiedad intelectual. A fecha de hoy, y si no he hecho mal el cómputo, y si lo he hecho me perdonan, tampoco la diferencia numérica es significativa, porque lo que quiero es simplemente demostrarles o mostrarles la importancia de las directivas. A fecha de hoy hay 15 vigentes en materia de propiedad intelectual. ¿Por qué hay tantas en materia de propiedad intelectual? Primero, porque el derecho de propiedad intelectual, para los que somos abogados, es una parte del derecho civil joven, sin el arraigo que tienen otras materias, como puede ser derecho a sucesiones. Imagínense, yo estoy en un país, en España, donde, si no me equivoco, hay 7 u 8 regímenes sucesorios mortis causa distintos. Si multiplicamos esto por los actuales 27 miembros de la Unión Europea, obviamente ponerse a regular en esa materia sería realmente complicado. Y además, y a diferencia de lo que ocurre con las sucesiones, los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes o servicios que son fundamentales para la creación del mercado único europeo. Si unimos estos 2 elementos, queda clara la importancia o el por qué existen tantísimas directivas en materia de derecho de propiedad intelectual. Decía que hay 15 en marcha, pero ha habido más, es decir, alguna de ellas, como estoy pensando, la Directiva 2006-115, que regula temas de, por ejemplo, de préstamo bibliotecario, digamos que es la versión actualizada de una directiva del año 92. Pero en todo caso, sabemos lo que son las directivas, la necesidad de la adaptación y la abundancia de directivas en materia de derechos de propiedad intelectual. Ahí tenemos cuáles son las características principales de esta directiva, que vamos a ver, la directiva de 17 de abril de 2019, la directiva de derechos de autor y derechos conexos en el mercado único digital. Forma un paquete con otra directiva que se aprobó en la misma fecha, que es la directiva 2019-789, que está centrada fundamentalmente en temas de radiodifusores.
Los bloques temáticos principales de esta directiva del 2019-790 son los que aparecen ahí. Primero establece un nuevo sistema de límites y excepciones en los artículos que aparecen en pantalla, entre el artículo 3 y el artículo 8, el famoso nuevo derecho conexo de los editores de prensa en el artículo 15, los editores como acreedores de remuneraciones y compensaciones, artículo 16, nuevo régimen de responsabilidad, famoso de las plataformas, al artículo 17, y las normas reguladoras de algunos contratos digitales o de cesión de derechos desde los autores y los artistas a terceros en los artículos últimos de la directiva. La directiva establece una fecha de transposición que debe efectuarse antes del 7 de junio de 2021, queda poquito. No suele ser extraño que los Estados miembros no cumplan estos plazos. El Reino de España ya va muy apurado porque no tenemos todavía un primer borrador. Yo creo que lo vamos a tener, y creo que no me voy a equivocar, a la vuelta de verano. Es decir, a la vuelta de verano tendremos que trabajar mucho con el primer anteproyecto que aparezca de ley para transposición de la directiva. Pero ahí está la fecha. Y obviamente si los estados no la incorporan en ese plazo y se demoran más allá de lo comprensible, sobre todo en este año 2020-2021, pues existe la posibilidad de abrirles un expediente sancionador por parte de los Estados miembros, por parte, perdón, de las instituciones europeas. Esperemos que no ocurra o que no le ocurra al menos al Reino de España. Y tras esto, pues vamos a ver un poquito, siquiera por encima, porque ya les digo que el contenido es muy intenso, la estructura y el contenido, valga la redundancia, de la directiva. Hablábamos de un primer grupo, que es el de los límites, y que ha pasado bastante oculto y al que no se le ha prestado demasiada importancia. En principio, le recuerdo que el régimen de límites en el derecho europeo es un régimen cerrado, es decir, solo existen los límites que establecen las directivas y no puede haber más límites. La lista general de límites es la que aparece en la directiva del 2001, en la directiva 29-2001, la directiva de derechos de autor y derechos conexos en la sociedad de la información. Esa directiva lo que establece es un catálogo de límites que los Estados miembros pueden incorporar. Digamos que a la carta. Solo hay un límite, que es el de esas reproducciones temporales, carentes de valor económico y que son que resultan imprescindibles en un proceso tecnológico para el que se precisa una licencia. Ese límite sí lo deben incorporar los 27 miembros de la Unión. El resto, digamos que es una carta y cada uno elige la elección de un límite a otro. Existen otros límites en alguna otra directiva, antes mencionaba la directiva 2615 en materia de préstamo, pero la historia es que es una lista cerrada. Y una lista que, puesto que es un menú y yo elijo de ese menú lo que quiero, está claro que no existe un sistema uniforme ni unificado de límites entre los 27 países de la Unión Europea. Pues bien, esta situación no cambia o incluso se puede hacer más complicada, esta disparidad de regímenes en materia de límites, con la Directiva 2019-790. Porque si bien es cierto que establece una serie de nuevos límites, vamos a mencionar alguno de ellos, también es verdad que en casi todos, por eso pongo lo de Manon Troppo, en casi todos se permite que los Estados miembros puedan hacer cositas para sustituir, y ahora diré qué quiero decir con eso de cositas, pueden hacer cositas que hagan no imprescindible la incorporación del límite. Los límites existe un límite, como veremos, bueno, ya menciono para conservación del patrimonio, etcétera, pero digamos que hay tres límites que son los más importantes. Primero, el de minería de textos y datos. ¿Por qué me preocupa la minería de textos y datos? Porque la minería de textos y datos tiene una definición, si quieren se la leo en la directiva, en el artículo 2, si no me equivoco, que es el artículo de las definiciones, pero lo que se trata es, para que lo entienda, como diría una compañera mía, para que lo entienda mi madre, se trata de coger las obras, en este caso las obras de texto, copiarlas, someterlas a programas de inteligencia artificial y a partir de ahí elaborar contenidos y elaborar productos y obtener resultados de lo que sea. ¿Por qué a mí me preocupa? Porque es un límite que permite la utilización de las obras sin que en el resultado final de esas obras, sin que en el resultado final de esa utilización tenga por qué haber reproducción de esas obras. Con lo cual es un límite que pasa por debajo
que está oculto y que por ello pueden en ocasiones los titulares de derechos perder la visión de la importancia de esto. Me explico. Supongamos vamos a pasar, el caso más fácil sería el de la prensa. Supongamos una empresa de seguimiento de medios que en lugar de enviar el clipping que envía diariamente a sus clientes, lo que le envía es informes de impacto o informes de cómo se ha seguido determinada noticia en los medios de comunicación. ¿Cómo se hace esto? Se coge todo el contenido de los periódicos, es decir, se copian las obras, se almacenan esas copias de las obras, se trabaja con las copias de las obras y a partir de ahí, con sistemas de inteligencia artificial, se obtiene un resultado. Y en ese resultado no va a aparecer como en un resumen de prensa el artículo, pero ojo, ese producto que la empresa vende a un tercero y por el que cobra un dinero, no se puede hacer sin haber utilizado esas copias de las obras protegidas. Eso es la minería de datos y textos. Pues bien, la directiva establece un límite o excepción para minería de datos y textos de imposición obligatoria o de incorporación obligatoria por parte de los estados, pero con dos ramas. Cuando es para fines de investigación científica e instituciones de investigación científica y de patrimonio, es de imposición obligatoria y nada puede hacer nadie para evitarlo. Sin embargo, para el resto de los fines, por ejemplo, para los fines comerciales, como el ejemplo que les ponía, ahí sí los titulares de derechos pueden oponerse a que este límite funcione. De tal manera que es un límite, pero es un límite que cede si el titular de derechos correspondiente se opone a la utilización de sus contenidos bajo el paraguas de este límite. De ahí lo de Manon Tropo. Ilustración en la enseñanza. La señora Cabanellas hablará de este tema fundamental para nuestro sector esta tarde, pero también la directiva establece la posibilidad de que se establezca un límite para estos fines, pero teniendo en cuenta que los estados pueden decidir la no incorporación del mismo cuando existan sistemas eficientes de licencias, bien sea a través de las entidades de gestión o bien sea a través directamente de los titulares de derechos, o, en el caso de que incluso incorporen este límite, excluir del mismo determinados tipos de obras, como por ejemplo los libros de texto, manuales universitarios o partituras musicales. Por lo tanto, es un límite, pero un límite que los estados pueden no incorporar o incorporar de una manera muy reducida. Y con respecto a ciertos usos de las obras fuera de comercio por parte de bibliotecas, etcétera, también la directiva prevé la posibilidad de que los estados incorporen un límite para que estas instituciones culturales puedan digitalizar y utilizar estas obras fuera de comercio, pero también este límite puede ceder si existe una entidad de gestión suficientemente representativa que conceda una licencia colectiva extendida, es decir, una licencia no solo en nombre de los titulares de derechos que sean miembros, sino en nombre de todos los titulares de derechos, miembros y no miembros, siempre que se proporcione a los no miembros, siempre que se proporcione a los titulares de derechos, miembros o no miembros, la posibilidad de excluir sus obras del alcance de esta licencia. Por lo tanto, límites, pero no todos ellos son obligatorios. Pero sí que me preocupa mucho la tendencia a que se establecen límites, pero en ninguno de ellos se prevé de manera obligatoria una remuneración para autores o editores. En algunos casos se dice que se permite, pero son límites gratuitos. Y esto me preocupa de una manera muy importante. Se recoge este nuevo derecho para los editores de prensa, que es el famoso artículo 15, y que en el fondo lo que únicamente busco es una cuestión de, como digo, de equilibrio perdido y de justicia que hay que intentar recuperar. ¿Por qué? Porque en el mercado digital han ido apareciendo modelos de negocio que se basan en la utilización de contenidos de terceros, contenidos protegidos por las normas de propiedad intelectual, que se utilizan sin solicitar autorización, sin abonar remuneración o compensación alguna a los titulares, y a partir de ahí surge un producto con el que yo hago negocio. En el fondo, esto es como si yo, y me siento ser tan básico, esto es como si yo monto una panadería y decido que cojo la harina de por ahí y así no tengo que pagar. Es decir, tan básico como la harina para una panadería son estos contenidos para este tipo de negocios.
¿Qué hace esta directiva? Pues se reconoce de manera expresa el derecho exclusivo de los editores de prensa ante cualquier uso digital de sus contenidos que se efectúe por parte de agregadores o buscadores o cualquier otro uso que pueda aparecer en el futuro. Es un derecho exclusivo, por tanto, de autorizar o prohibir, con un plazo de duración breve, 2 años a contar del 1 de enero del año siguiente al de la publicación. Con lo cual, la que se publique el 1 de enero, su plazo de duración, esa noticia o ese contenido, tendrá un plazo de duración de protección, de 3 años, y la del 31 de diciembre de ese mismo año únicamente de 2 años. Quedan excluidos del amparo o de la protección que ofrece este nuevo derecho los actos de hiperenlace, así como el uso de palabras o extractos muy breves. Y aquí, pues, todos los que somos abogados, que en este foro seguro que hay unos cuantos, discutiremos cuando los extractos son muy breves, cuando son medio breves, etc. En algunos países están ya transponiendo esta directiva, se están ofreciendo cifras de palabras, 3, etcétera. Bueno, como de momento esto solo lo ha traspuesto un país, que es el que menciono en la última línea, Francia, veremos cómo lo hacen los demás. La experiencia francesa, antes el maestro Cobos, ayer Fernando Zapata, hablaban de la importancia de la gestión colectiva. Y ahí menciono la experiencia francesa y la conveniencia o necesidad de la gestión colectiva de este derecho. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Francia? Francia es el único país de la Unión que ha traspuesto ya este artículo 15, no el resto de la directiva, pero sí este artículo 15, lo hizo hace un año, en el mes de julio, y la norma entró en vigor en el otoño de 2019. Ya, la transposición francesa, si la leen, es prácticamente una transposición literal de la directiva a la ley de propiedad intelectual de ese país. Por lo tanto, de acuerdo con la directiva y la ley, servicios de la sociedad de información o buscadores, en este caso como Google, tienen que solicitar autorización a los editores de prensa para poder utilizar sus contenidos y que aparezcan en los resultados de búsqueda. Y Google lo que propuso, iba a utilizar otro verbo, pero bueno, vamos a decir propuso a los editores de prensa, fundamentalmente franceses, pero no únicamente ellos, es: me vas a conceder la autorización, porque la ley me exige que tener autorización, pero me la vas a conceder de manera gratuita. Y si no me la concedes de manera gratuita, lo que va a ocurrir es que en los resultados de búsqueda tu publicación va a aparecer de una manera tan poco atractiva que nadie va a pinchar allí, y por lo tanto el algoritmo con el que funcionan los buscadores, entre ellos Google, va a hacer que poco a poco los resultados de búsqueda de tu empresa, de tu periódico, de tus cabeceras, aparezcan en las últimas listas de resultados, es decir, van a desaparecer del universo digital. Digamos que sería una especie de damnatio memoriae, de borrar el nombre del emperador, pero digital o tecnológicamente más avanzada. Los editores de prensa franceses, ante esta especie de chantaje por parte de Google, tuvieron que, con carácter individual, porque el derecho francés establece la gestión individual, ir concediendo estas autorizaciones a Google. Y al tiempo, imagínense la situación, después de años de lucha para que te reconozcan un derecho, te reconocen el derecho y un año después de la aprobación de directiva y 2 meses después de la aprobación de tu ley nacional, tienes que conceder la autorización de manera gratuita. En fin, frustración, bueno, no vamos a ahondar en qué pudieron sentir los editores de prensa franceses en ese momento. Y lo que acudieron es ante las autoridades de competencia francesas, denunciaron a Google, y el pasado mes de abril la autoridad de competencia francesa dictó una resolución temporal, provisional, en la que lo que obliga a Google es a negociar con los editores de prensa y a suministrarles información sobre lo que Google saca con la utilización de los contenidos de los editores de prensa franceses. Todavía la autoridad de competencia francesa, como les digo, no ha decidido sobre el fondo del asunto, es una decisión temporal mientras se sustancia el procedimiento en su conjunto, y que obliga simplemente a negociar. Pues bien, Google el pasado mes de julio, cuando venció el plazo, también recurrió esa resolución. Y de ahí que quizá la configuración del derecho como un derecho de gestión individual y por lo tanto renunciable por cada uno de los titulares de derechos no sea la más adecuada.
Y por eso me planteo en la presentación la posibilidad de que una gestión colectiva del mismo, con el correspondiente carácter irrenunciable de ese derecho, resulte más eficiente si lo que queremos es, de verdad, proteger a los titulares de derechos frente a estos gigantes tecnológicos, porque ninguno de ellos, ningún titular de derechos, tiene la posibilidad de enfrentarse a estos gigantes. El artículo 16 establece el reconocimiento expreso del derecho de los editores a cobrar junto con los autores a remuneraciones o compensaciones que tengan su origen en límites o excepciones. Por ejemplo, la copia privada. Y todos dirán ustedes, bueno, pues esto es de sentido común. Pues sí, es efectivamente de sentido común, porque un libro que esté en el mercado, cuando se copia, se presta o se lleva a cabo cualquier utilización del mismo, de acuerdo con un límite o excepción, sufren perjuicio tanto los autores como los editores. Pero todo tiene su explicación. Y este artículo 16 tiene su explicación en una sentencia del Tribunal de Luxemburgo del otoño, no recuerdo si de octubre o de noviembre del año 2015, que aparece ahí en pantalla, que resolvía un asunto que había formulado ante el Tribunal de Luxemburgo la Corte de Apelación de Bruselas. Y, bueno, pues el fallo es confuso, el fallo es extraño, pero que incluía joyas que atentan, en mi opinión, contra el sentido común, manifestaciones tales como que los editores no sufren perjuicio alguno por las copias privadas que se hacen de los libros. Cuesta entender cómo el Tribunal de Luxemburgo, sin ninguna necesidad, se metió a incluir esa manifestación en el cuerpo de la sentencia. Bueno, esta sentencia ocasionó un cierto revuelo en países en los que el reconocimiento de esta condición de acreedores o de coacreedores de los editores no aparecía expresamente en la ley, como es el caso de Alemania. Sí aparecía en Bélgica, sí aparece en la ley española, de tal manera que hubo que enmendar esa situación y, bueno, pues apareció este artículo que no viene mal para mantener esta posición de coacreedores de los editores, que parece que resulta de sentido común, pero que en Alemania, que es un país pues, jurídicamente fuerte, no aparecía y así refuerza esta situación. Este artículo 16 aclara esta posibilidad y permite, eso sí, que los estados mantengan especialidades en temas de cierta tradición nacional, sobre todo en los países nórdicos, como es el tema de la remuneración por préstamo bibliotecario. Y el segundo artículo más famoso de esta directiva es el 17, el correspondiente a la responsabilidad de las plataformas en las que comparten contenidos los usuarios. Estamos hablando, por ejemplo, de YouTube o de Facebook. Para ponernos en contexto, pensemos que la directiva que estaba regulando esta materia es una directiva que se aprobó en el año 2000, hace 20 años, y con unos trabajos realizados, por lo tanto, a finales del siglo XX. La realidad tecnológica en aquel momento era distinta. Ciertamente, el artículo 14, si no me equivoco, de esa directiva preveía un régimen de responsabilidad para este tipo de plataformas, el famoso régimen del puerto seguro, pero probablemente los legisladores de finales de los años 90 no eran capaces de adivinar el alcance que iban a tener estas invenciones en los siguientes años. El asunto es que se había producido una situación extraña donde los tribunales aplicaban el puerto seguro de la directiva de 2000 y donde se utilizaban a través de estas plataformas obras y prestaciones de una manera indiscriminada y con una percepción de rendimiento por parte de autores y de artistas, o de propios artistas y productores, realmente insignificantes si tenemos en cuenta la importancia que alguna de ellas, de las que he mencionado, tienen para la difusión de obras y prestaciones. ¿Y qué hace este artículo 17? Pues este artículo 17 comienza estableciendo indubitadamente que en estas plataformas se llevan a cabo actos de comunicación pública. Este es el principio de todo. Estas plataformas llevan a cabo actos de comunicación pública. Y por lo tanto, si llevan a cabo actos de comunicación pública y salvo que estén amparados esos usuarios por un límite o excepción, van a necesitar una licencia. Por lo tanto, lo que vuelcan es el régimen general. Hay un acto de explotación, en este caso un acto de comunicación pública, y precisan una licencia. Y la licencia que puede solicitar, si así lo considera oportuno, y puede obtener
la plataforma cubre los actos, o cubre la utilización de los contenidos que suban los usuarios. Es decir, con una única licencia se cubren todos esos actos, con dos excepciones. Y es que la comunicación pública de esas obras que llevan a cabo los usuarios, en estos usuarios no actúen, y estoy leyendo literalmente, con carácter comercial o esta actividad les genere ingresos significativos. Salvo esos dos casos, la regla general es que la licencia cubre la actividad de estos usuarios. ¿Es obligatorio obtener la licencia? No. ¿Es obligatorio para los titulares de derechos conceder la licencia? Pues no. Ahora bien, lo que sí establece la directiva es si en caso de que no haya licencia, hay un régimen de responsabilidad específico para estas plataformas. Y si hay licencia, pues obviamente se atiene uno al contenido de la licencia y está. Y si no existe licencia, en principio hay responsabilidad de las plataformas, pero de esta responsabilidad las plataformas pueden eximirse si cumplen una serie de requisitos, que son 4. El primero de ellos es que hayan hecho los mayores esfuerzos para obtener una autorización. ¿Cuáles son esos mayores esfuerzos? Pues en eso se está trabajando ahora las autoridades europeas con un cuestionario que hay que contestar antes del día 10 del mes de septiembre sobre interpretación de determinados puntos de esta directiva. Primero han tenido que hacer los mayores esfuerzos para obtener la autorización. Después han hecho, de acuerdo con las normas sectoriales, los mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad de obras y otras prestaciones específicas respecto de las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la información pertinente y necesaria. O sea, parece que ha habido ahí una actividad preventiva de intentar evitar que esos particulares, que esos terceros suban los contenidos a la plataforma. Segundo requisito. Tercero, han actuado de modo expeditivo al recibir una notificación suficientemente motivada de los titulares de derechos para inhabilitar el acceso a las obras u otras prestaciones notificadas o para retirarlas de los sitios web. Es decir, se han subido, retírelas, y el responsable de la plataforma lo hace de modo diligente y, a su vez, han hecho los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro con estas obras o prestaciones. Lógicamente, para que no sea esto aquello del círculo sin fin. Es decir, se sube, pido que se bajen o que se bloqueen, se vuelven a subir, vuelvo a solicitar, se vuelven a bloquear. Si se cumplen estos 4 requisitos, pues la plataforma, aunque no tenga licencia, no incurriría en responsabilidad. La directiva señala distintos regímenes de responsabilidad, también en función de la mayor o menor importancia de la plataforma, en función de la antigüedad, más o menos de 3 años, de su volumen de negocio, mayor o menor a los 10 millones de euros. También, obviamente, la directiva prevé que, a pesar de todo este régimen de licencia o de exención de responsabilidad para el caso de que no haya licencia, los contenidos puedan subirse a las plataformas de acuerdo de acuerdo al ejercicio de algunos límites o excepciones. Y es ahí donde puede surgir el conflicto. Es decir, yo subo algo a la plataforma porque creo que estoy amparándome en el límite de parodia, por ejemplo, o de pastiche, que se llama ahora en la directiva, y el titular de derechos considera que no e envía un requerimiento para que se bloquee el acceso al contenido que yo he subido. Ahí la directiva prevé o obliga a los estados a fijar mecanismos de resolución extrajudicial del conflicto. Y después también se obliga a las plataformas para que informen a los usuarios de las condiciones generales de utilización de las mismas. Ya les digo que este es un artículo que costó muchísimo redactar. Ahora hay unos trabajos para fijar unas pautas interpretativas de muchos de estos conceptos. Antes les comentaba simplemente el primero de ellos en el punto 4 de este artículo 17. ¿Cómo entendemos que se han hecho los mayores esfuerzos para obtener una autorización por parte de una plataforma? Pues para que así, si no hay licencia, pueda eximirse de responsabilidad. Pues sobre todos esos conceptos jurídicos indeterminados, pues se está trabajando también ahora desde las instituciones, y ya les digo que hay un formulario abierto que debe ser contestado antes del día 10 del próximo mes de septiembre, efectivamente. Y por último, la directiva tiene un último bloque, que es una serie de normas, de obligaciones que los estados deben acatar para incorporar a sus ordenamientos jurídicos
mecanismos que permitan a los autores y a los artistas obtener primero una remuneración adecuada y proporcionada a los usos de sus obras y prestaciones que están teniendo lugar en estos entornos digitales. Y obviamente ahí la directiva simplemente lanza la obligación y después dice que cada Estado pues puede adaptarlo a su tradición histórica, jurídica, etcétera, en la línea general de las directivas. También impone a los Estados la obligación de establecer mecanismos que permitan la transparencia en la relación entre el autor y artista y cesionario, licenciatario, con un gran, importante nivel de transparencia. Y teniendo en cuenta que este nivel de transparencia en el suministro de información por parte de cesionarios o sublicenciatarios a autores y artistas, a su vez tiene que ser proporcional al volumen e importancia del negocio y de la actividad, es decir, que no cueste más que lo que se obtenga, por ejemplo, por el desarrollo de la actividad. También se prevé que los Estados prevean la adaptación de los contratos con una remuneración adicional si la inicialmente pactada resulta desproporcionadamente baja, teniendo en cuenta cuál ha sido el resultado del desarrollo de ese negocio digital en el que se han utilizado obras o prestaciones de autores y artistas. E igualmente, también lo mencionaba ayer el profesor Zapata, prevé el derecho de revocación de un contrato en exclusiva si la obra no es objeto de explotación. Por lo tanto, se trata de una directiva que va más allá, que va mucho más allá del artículo 15 y del artículo 17, marca una serie de pautas en lo que va a ser la legislación futura, por hacer una valoración en medio minuto, tiene una valoración buena o permite una valoración buena en el sentido de que se reconoce que en los últimos años se han producido desequilibrios de mercado muy importantes, el que establece el artículo 15, el que establece el artículo 17, que deben ser enmendados, pero por otro lado señala una senda que a mí personalmente no me gusta demasiado y es la de límites o excepciones que no van necesariamente unidos a compensaciones o remuneraciones para los titulares de derechos. Esto teniendo en cuenta que existen otra serie de normas ahí en el ámbito internacional que aparecen de vez en cuando si tiran para adelante o no, pues me parece que nos da un punto de atención a que recordemos que los límites o excepciones solo deben existir cuando existen deficiencias de mercado y cuando no existen sistemas de licencias por parte de los titulares de derechos o las entidades de gestión, y que los límites o excepciones deben ir necesariamente unidos a compensaciones o remuneraciones para los titulares de derechos. Creo que me he ajustado al tiempo y pues después de agradecerles a todos ustedes la atención que han prestado, pues Eduardo, quedo a tu disposición, no sé si para contestar ahora preguntas o más tarde o ya. Todo queda en tus manos, Eduardo. Muchas gracias a todos. Buenos días y buenas tardes aquí. Muchas gracias, Javier. Bueno, las preguntas, yo creo que sí hay alguna pregunta por allí y podría ser después porque ahora sigue el otro panel, pero tenemos un periodo de debate al final de ese panel. Así que si te esperas, pues perfecto. Aceptamos esa y otras preguntas. Y también recordarles que también hay preguntas del primer panel. Está aquí la licenciada María Fernanda Mendoza, la doctora María Fernanda Mendoza, del panel, el panel anterior, el quinto panel. Y bueno, esos 15 minutos son para preguntas de las tres actividades de esta conferencia, del primer panel y del que viene ahora. Así que, bueno, entonces ahora entramos en la fase de transición para el sexto panel. Gracias.